El devastador accidente en una zona concurrida y densa, información contradictoria y comparaciones con otros siniestros, además de la inmovilización de todo un legendario tipo de avión. La tragedia del vuelo UPS-2976 conmocionó al mundo y golpeó a la propia UPS, pues ocurrió justo en su principal centro de operaciones en Kentucky. Y, como ocurre siempre cuando una tragedia capta la atención general, surgieron muchas preguntas difíciles. Hasta ahora, Peter y yo hemos sido muy cuidadosos en nuestro enfoque hacia este accidente, porque no queríamos especular sobre cuáles podrían ser las respuestas a esas preguntas tan complejas. En su lugar, hicimos una transmisión en vivo junto con un investigador real para hablar de cómo los expertos de la NTSB encontrarán la verdad. Y si te lo perdiste, puedes verlo en nuestro canal del podcast, Captain Speaking. Desde entonces, el equipo de Mentour ha estado siguiendo todas las noticias sobre el accidente. Y ahora que el informe preliminar de la NTSB ya fue publicado, es momento de revisar los hechos verificados en ese informe. Y, igual de importante, algunos detalles de los que ese informe todavía no habla. En la noche del 4 de noviembre de 2025, el vuelo UPS-2976 despegó de Louisville, en Kentucky, en los Estados Unidos. El vuelo estaba programado para transportar carga desde Louisville hasta Honolulu como parte de la red nocturna de larga distancia que conecta Norteamérica con Asia y el Pacífico. El Aeropuerto Internacional Louisville Muhammad Ali es el centro de carga principal de UPS y la compañía lo considera su World Port. La aeronave involucrada estaba matriculada como November 259 Uniform Papa, un McDonnell Douglas MD-11 de carga construido en 1991, que primero operó con Thai Airways como avión de pasajeros hasta ser convertido a carguero en 2006 y adquirido por UPS. El carguero MD-11 es uno de los aviones más reconocibles gracias a su casi única configuración de 3 motores. Fue desarrollado a finales de los años 80 como la evolución final del DC-10, compartiendo ese diseño trirreactor pero con un fuselaje extendido, nuevos winglets, controles de vuelo digitales actualizados y una cabina rediseñada con instrumentos avanzados. Esto también eliminó la posición del navegante que tenía el DC-10, reduciendo la tripulación de 3 a 2. Con estos cambios, McDonnell Douglas prometía que el MD-11 tendría el alcance y la carga útil de un jumbo, pero con un consumo menor que un 747. Esa era la teoría. En la práctica, el MD-11 no cumplió con sus metas de desempeño. Las aerolíneas de pasajeros descubrieron que el avión no lograba el alcance ni la eficiencia anunciados. Así que, a inicios de los 2000, la mayoría de operadores de pasajeros migraron a bimotores como el Boeing 777 o el Airbus A330. Y el trirreactor fue desapareciendo del servicio de pasajeros. Sin embargo, el MD-11 encontró una segunda vida como carguero. Su alto empuje, amplio volumen de carga y largo alcance lo hicieron ideal para compañías como UPS y FedEx, especialmente cuando pudieron comprarlos con grandes descuentos a las aerolíneas de pasajeros. En el momento del accidente de UPS, aproximadamente 60 MD-11 seguían en servicio comercial activo, todos transportando carga para UPS, FedEx y Western Global. Para estos operadores de carga, el MD-11 ofrece un buen equilibrio entre capacidad y alcance. Completamente cargado, puede transportar más de 200.000 libras de carga a través de océanos, lo que lo hace ideal para rutas de largo alcance donde cargueros más pequeños, como el 767-300F, tendrían dificultades. Y su amplio volumen interno también lo convierte en un buen carguero de paquetes. Y aunque el MD-11 es mucho menos eficiente que los bimotores modernos, los operadores de carga no vuelan sus aviones tantas horas al día como las aerolíneas de pasajeros, así que los mayores costos de combustible se compensan con el precio de compra más bajo, aunque el diseño trirreactor aumenta el mantenimiento y la complejidad operativa. Por ejemplo, el motor central del MD-11 no es tan accesible para los equipos de tierra como los motores en las alas y está montado a través de la cola, lo que requiere una compleja red de ductos y controles. Además, el diseño largo y eficiente del ala y sus superficies de cola relativamente pequeñas lo hacen sensible a cambios de actitud y energía cerca del suelo. Aunque por lo que he escuchado de pilotos que lo vuelan, en realidad les gusta bastante. Aún así, a lo largo de los años, varios accidentes de MD-11 han involucrado aterrizajes duros o pérdidas de control durante la aproximación, y tan reciente como en 2009, el vuelo 80 de FedEx, que Peter cubrió recientemente en el canal Mentor Pilot, se perdió en un accidente en el aeropuerto de Narita cuando su primer oficial quedó rezagado en fuertes vientos cruzados. Pese a esas particularidades, el modelo seguía siendo clave en la flota de largo alcance de UPS. Se ubica entre los 767F de la compañía, usados para rutas domésticas y regionales, y los 7478F que cubren los trayectos intercontinentales más pesados.
Aún así, en términos de edad, el MD-11 es el modelo más antiguo que UPS opera hoy. Pero incluso así, el MD-11 puede llevar grandes cargas hacia Hawái, Asia y Europa, consumiendo menos combustible que los Boeing 747 de 4 motores. Pero a pesar de su relativo éxito en su segunda vida como carguero pesado, el MD-11 está siendo retirado rápidamente. Así que el último de ellos estaba previsto para ser enviado al desierto y desguazado hacia 2032. Pero el trágico evento que vamos a analizar hoy podría acelerar rápidamente ese calendario, y hablaré de eso después de esto. UPS 2976 inició su carrera de despegue en la pista 17 derecha de Louisville a las 20:12 UTC o 5:12 PM hora local. Había 3 tripulantes en la cabina de este MD-11, el capitán, el primer oficial y el capitán de relevo en el jump seat. El informe preliminar de la NTSB reveló que el primer oficial era el piloto a los mandos y el capitán era piloto monitor, y que esta era una tripulación muy experimentada. El capitán tenía 8.613 horas totales de vuelo, de las cuales 4.918 eran en el MD-11. El primer oficial tenía incluso un poco más de horas totales, alrededor de 9.200, pero menos horas en tipo, solo 994. También había un segundo capitán actuando como piloto de relevo, quien era el más experimentado de los tres, con 15.250 horas totales, de las cuales 8.775 eran en tipo. Estos pilotos definitivamente no eran novatos, pero durante la carrera de despegue, testigos alrededor del aeropuerto vieron indicios de que algo iba mal, así que varios de ellos empezaron a grabar el despegue con sus teléfonos. Los videos de testigos, incluidas grabaciones de seguridad y de cámaras a bordo de autos, mostraban lo que parecía ser una llama bastante intensa, visible en su ala izquierda, cerca del motor número 1, mientras continuaba por la pista durante el intento de despegue. Pocos segundos después, la aeronave, aparentemente incapaz de trepar, pasó más allá del límite del aeropuerto, todavía intentando ganar altura. Los datos de fuentes de seguimiento de vuelo muestran que el avión logró alcanzar una velocidad sobre el suelo de aproximadamente 186 nudos, pero nunca consiguió una trepada estable. Sí llegó a despegar, pero la NTSB confirmaría más tarde que la altitud máxima que alcanzó la aeronave fue de alrededor de 100 pies sobre el terreno, aunque esa estimación de altitud cambiaría de nuevo después. En una de sus conferencias de prensa diarias, la NTSB confirmó desde el principio que en algún momento durante la carrera de despegue, el motor izquierdo o número 1 se separó del avión. Ahora bien, la NTSB tenía acceso a imágenes de CCTV del aeropuerto que mostraban esto, sin embargo, ese material no se hizo público. Las fotos de ese motor en el suelo que todos hemos visto muestran que terminó detenido, cerca del extremo lejano de la pista, junto a una manga de viento y las luces PAPI para los aviones que aterrizan por el lado opuesto de esa misma pista, la pista 35 izquierda. La NTSB también confirmó que gran parte del pilón que sujeta el motor al ala también se había separado del propio ala. Luego, cuando la NTSB publicó su informe preliminar el 20 de noviembre, por fin pudimos ver 6 fotogramas de esas cámaras del aeropuerto, de las imágenes de CCTV que mostraban cómo el motor número 1 se soltaba y salía volando del ala izquierda. El motor se inclinó hacia arriba, luego cruzó por encima del fuselaje antes de golpear el suelo y desintegrarse. Lo crucial es que todo esto ocurrió mientras la aeronave rotaba para el despegue, muy por encima de V1, que es la velocidad más alta a la que se puede iniciar por primera vez un rechazo de despegue. Ahora bien, debo mencionar aquí que el MD-11, como la mayoría de los aviones de 2 o 3 motores, está diseñado para seguir siendo controlable y capaz de trepar después de perder el empuje de un motor. Pero la separación física de un motor, su pilón y los sistemas asociados puede tener consecuencias que van mucho más allá de la simple pérdida de empuje. Y esos problemas pueden ser difíciles de diagnosticar porque el motor y el pilón al desprenderse pueden arrancar líneas hidráulicas, eléctricas y de combustible que van por el ala, generando más fallos. Y es muy importante recalcar aquí que el informe preliminar no incluía información sobre qué advertencias recibió la tripulación ni en qué orden llegaron, ni, de forma importante, por qué la aeronave no trepó como debería haberlo hecho. Con un motor inoperativo, los sistemas del MD-11 están automatizados para priorizar los mensajes de motor y de fuego. Pero la combinación de un incendio, pérdida hidráulica y un motor separado con un peso cercano al máximo de despegue les habría dejado solo segundos para reaccionar. Gracias a las primeras ruedas de prensa de la NTSB, ahora sabemos que el registrador de datos de vuelo y el registrador de voz de cabina ya fueron encontrados y enviados a la sede de la NTSB en Washington, D.C., donde especialistas ya extrajeron buenos datos y audio de cabina de alta calidad, tanto del diálogo de la tripulación como de cualquier advertencia audible de los sistemas y avisos durante el accidente.
En relación con eso, supimos que la tripulación recibió una campana repetitiva después de V1. En concreto, un investigador la describió como algo que ocurrió después de las UV Speeds, lo que significa que los pilotos ya estaban plenamente comprometidos con el vuelo cuando sonó esa campana. Y esto encaja bastante bien con las imágenes de CCTV, que muestran claramente el motor desprendiéndose durante la rotación mucho después de UV1. Pero la NTSB señaló específicamente que se referían a ese sonido como una campana, no como una advertencia de fuego, ni siquiera como una alarma, lo cual muestra cómo los investigadores están entrenados para no hacer suposiciones en su trabajo, incluso cuando puedan parecer evidentes. En cualquier caso, cualquier cosa que ocurra después de V1 significa que debemos comprometernos con el despegue y estamos entrenados para priorizar volar el avión y luego cancelar cualquier aviso hasta alcanzar una altitud mínima segura, normalmente unos 400 pies sobre el aeródromo, altitud que lamentablemente estos pilotos nunca alcanzaron tras el despegue. Cualquier daño en el borde de ataque del ala causado por el motor y el pilón al desprenderse habría provocado cierta pérdida de sustentación y también algo de arrastre, aunque la separación del motor inoperante teóricamente ayudaría a reducir el arrastre en ese lado. Pero aún así, si el motor central y el motor derecho seguían entregando toda su potencia, el empuje asimétrico obviamente causaría una fuerte tendencia de guiñada hacia la izquierda y de alabeo en la misma dirección, tendencia que sería aún mayor si además hay pérdida de sustentación por el daño en el ala izquierda. Y también está el peligro de daños estructurales por el incendio de combustible que arrasó el ala, aunque en este caso la aeronave no estuvo en el aire el tiempo suficiente para que importara. Sin embargo, lo que sí sabemos es que a pesar de todo lo que se les vino encima y a pesar de que su avión iba completamente cargado con mercancía y combustible para su viaje a Hawái, esta tripulación parece haber logrado mantener bajo control su aeronave gravemente dañada. La aeronave no se escoró inicialmente hacia la izquierda, sino que se desvió ligeramente a la izquierda del rumbo de pista, algo que veo con bastante frecuencia cuando entreno pilotos en el simulador. Pero aquí las alas del MD-11 se mantuvieron niveladas hasta que eso dejó de ser posible. Lamentablemente, el avión no trepó, a pesar de que debería haber sido capaz de hacerlo tras perder solo uno de sus 3 motores. Los datos del radioaltímetro del avión confirmaron que no llegó a más de unos 30 pies sobre el nivel del terreno, menos que los aproximadamente 100 pies que inicialmente obtuvimos de los datos de ADSB. Incapaz de trepar más, el tren principal izquierdo del MD-11 golpeó el techo de un almacén de UPS al final del perímetro del aeropuerto, dejando una profunda marca a lo largo de casi la mitad de ese techo. Antes de ganar un poco más de altura, al menos de forma breve, y luego la aeronave cruzó una carretera local, pero ya estaba perdiendo altitud. Los videos muestran al MD-11 golpeando varias torres de electricidad, y luego su actitud nivelada terminó de forma abrupta, cuando el ala izquierda parece haber impactado varios tanques de combustible en una planta de reciclaje de petróleo. Tras ese impacto, se produjo aún más fuego, y luego el avión se inclinó hasta un ángulo de 90 grados a la izquierda antes de estrellarse contra el suelo. El vuelo 2976 iba completamente cargado para su travesía a Hawái esa noche y llevaba casi 220.000 libras, alrededor de 100 toneladas métricas de combustible, lo cual, como referencia, es más que el peso de un Boeing 737 MAX 10 completamente cargado. El impacto destruyó varios edificios y vehículos a lo largo y más allá de la trayectoria del avión, encendiendo grandes incendios que ardieron durante toda la noche. Los equipos de emergencia del aeropuerto de Louisville y de los bomberos de la ciudad trabajaron durante horas para contener las llamas y buscar víctimas, y lamentablemente los 3 miembros de la tripulación murieron en el accidente. Las autoridades también confirmaron 11 fallecidos entre personas en tierra, con otras 2 personas gravemente heridas. Otras 21 personas sufrieron heridas leves y muchas de ellas recibieron tratamiento por quemaduras e inhalación de humo. A primeras horas de la mañana siguiente, el 5 de noviembre, el aeropuerto internacional Louisville Muhammad Ali reabrió de forma limitada, mientras los equipos de recuperación aseguraban el área de restos y los investigadores recorrían toda la longitud de la pista 17 derecha buscando cualquier fragmento extraño. La zona del accidente fuera del aeropuerto tiene aproximadamente media milla de longitud, con restos esparcidos a lo largo de varias propiedades, y la pista 17 derecha finalmente fue reabierta. Pero pocos días después del accidente y mucho antes del informe preliminar, la FAA decidió emitir una directiva de aeronavegabilidad de emergencia, o EAD, inmovilizando todos los MD-11 que siguen en servicio hoy. Ahora bien, esa decisión llegó después de que las aerolíneas ya hubieran detenido temporalmente estos aviones, siguiendo la recomendación de Boeing. La EAD se centraba en el montaje del motor en su góndola y en el pilón y el ala.
Y pocos días después, la FAA sustituyó esa EAD por una nueva versión que también inmovilizó a los más antiguos DC-10, ya que usan un diseño de motor y pilón muy similar. Las dos EAD de la FAA en realidad no especificaban una forma para que los operadores de estos aviones pudieran volverlos al servicio. Eso probablemente llegará más adelante cuando una nueva EAD reemplace a esta. El informe preliminar de la NTSB nos muestra claramente por qué la FAA inmovilizó estas aeronaves. Las fotos del informe muestran que el soporte trasero del pilón del motor que lo conecta al ala se rompió, y hay evidencia de fisuras por fatiga en ese soporte fracturado, lo que sugiere que este era un problema que se desarrolló con el tiempo. Como era de esperar, la NTSB ha ido incorporando metalúrgicos y otros expertos en la materia a su equipo a medida que la investigación avanza. Ahora se dedicarán a buscar signos de fatiga del metal, sobreesfuerzo o corrosión para determinar qué hay detrás de esta falla. Y este trabajo suele ser extremadamente minucioso y lento, pero es la forma en que los investigadores remontan un accidente como este hasta su causa mecánica de raíz. A partir de aquí, la investigación se desarrollará por etapas. Los equipos de la NTSB también incluyen expertos en plantas de potencia, estructuras, sistemas y factores humanos. En paralelo, equipos en Louisville y en Washington, D.C. están desglosando el historial de mantenimiento e inspecciones del avión. Los investigadores revisarán los registros de mantenimiento, los números de serie de componentes y hallazgos de inspecciones previas para entender si un defecto preexistente pudo haber influido. En este caso, el grupo de factores humanos está analizando los registros de entrenamiento de la tripulación, sus horarios de descanso y su vigencia en simulador, mientras que el equipo de sistemas, que contará con apoyo de Boeing y del propio personal de pilotos e ingenieros de UPS, evaluará cómo respondieron los sistemas automáticos de vuelo y aviso del MD-11 una vez que comenzó la falla. El Departamento Interno de Seguridad de UPS les proporcionará más datos y registros de mantenimiento para compararlos con el resto de su flota de MD-11. Y en función de lo que encuentren, la NTSB podría solicitar más datos a otros operadores de MD-11 también. En cuanto ocurrió este accidente, cuando quedó claro que un motor se había separado del ala, la gente empezó a trazar paralelos entre este siniestro y el accidente del vuelo 191 de American Airlines en 1979. En ese caso, la aeronave, un DC-10, también sufrió una fractura en el soporte trasero del pilón del motor izquierdo, lo que hizo que el motor se separara y se elevara por encima del ala. Muy similar a lo que muestran esos fotogramas fijos de la secuencia del accidente de UPS, así que es fácil entender por qué la gente está comparando aquel accidente con el de UPS. Incluso la propia NTSB mencionó ese accidente anterior en su informe preliminar como un evento similar. Pero aunque estos accidentes tienen mucho en común, también llaman la atención por lo diferente que fue su evolución. American 191 terminó estrellándose porque el motor y el pilón al desprenderse arrancaron parte del borde de ataque del ala, lo que provocó una fuga hidráulica, que a su vez hizo que los slats del ala izquierda se retrajeran, alterando de forma significativa las propiedades aerodinámicas de esa ala. Ahora bien, el diseño de esos componentes se modificó posteriormente, tanto en el DC-10 como en el MD-11, para garantizar que los slats no se retraigan de nuevo en un evento como este. Pero el punto aquí es que el DC-10 de American Airlines aún fue capaz de trepar hasta aproximadamente 325 pies sobre el nivel del terreno antes de que los slats se retrajeran, provocando el alabeo y la pérdida de altitud. Y eso es completamente diferente de lo que vimos ocurrirle al vuelo 2976 de UPS. Esa aeronave apenas superó la valla deflectora al final de la pista, alcanzando solo unos 30 pies de altitud y quedándose prácticamente en efecto suelo durante todo el vuelo. Eso es menos de una décima parte de la altitud que alcanzó American 191. Ahora mismo hay muchas teorías sobre por qué el vuelo de UPS no pudo trepar. Muchas de ellas se concentran en el desempeño del motor número 2 en la cola de este MD-11 y en las formas en que el motor que se desprendió pudo haberlo afectado. Lo crucial, sin embargo, es que el informe preliminar de la NTSB no hace absolutamente ninguna mención de ese motor, lo cual es bastante llamativo. Este informe no contiene ningún análisis del desempeño de los tres motores del avión durante la secuencia del accidente. Cualquier problema adicional de motor más allá del motor que se desprendió, número 1, habría dejado a esta tripulación con solo uno de sus tres motores en un avión muy pesado justo en la rotación, literalmente en el peor momento posible. Pero aquí es donde, una vez más, tenemos que marcar un límite y esperar más información de los investigadores en una actualización futura. Un informe final con conclusiones y recomendaciones de seguridad suele tardar entre 12 y 24 meses según la complejidad de la investigación.
Las preguntas centrales que los investigadores tratarán de responder son sencillas en teoría, pero difíciles en la práctica. ¿Qué causó la separación del motor y del pilón? Si esa separación comprometió sistemas hidráulicos o estructurales que volvieran incontrolable la aeronave. ¿Y qué significa eso para los MD-11 que siguen operando? Esta es una historia muy dura de ver y de contar. Una tarde rutinaria en el centro de carga más ocupado del mundo terminó en fuego y en un campo de restos, con vidas perdidas tanto en el avión como en tierra. El informe preliminar arroja algo de luz sobre lo ocurrido, pero cualquier cosa más allá de eso sigue siendo especulación. Es una tragedia devastadora para UPS y para la ciudad de Louisville. Y, como dije al principio, la planta de clasificación que UPS llama su World Port es el centro de la red aérea global de la compañía y la mayor instalación automatizada de manejo de paquetes del mundo. El vuelo 2976 era solo uno de cientos de vuelos de este tipo que conectan esa instalación con todos los rincones del planeta. Y cuesta imaginar lo que esta comunidad de tripulaciones aéreas y de tierra, personal de clasificación de paquetes y otros trabajadores en el aeropuerto y sus alrededores, y por supuesto todas sus familias y demás personas en Louisville que dependen de ellos, deben estar sintiendo ahora mismo y sentirán en las próximas semanas y meses. Hasta que ese informe final nos cuente la historia completa, lo más responsable que podemos hacer es honrar a los afectados, apoyar a los investigadores en su trabajo lento y meticuloso y dejar que la evidencia hable antes de sacar conclusiones. También vale la pena prestar mucha atención a cómo la NTSB está manejando esta investigación y sus comunicaciones con la prensa mundial. La especulación es inevitable en todos los accidentes y cuando la información oficial es limitada o inexistente, los rumores y las teorías conspirativas tienden a propagarse con enorme rapidez. Pero al realizar sesiones informativas periódicas o publicar comunicados cuando corresponde, la NTSB está ayudando a mantener esa especulación al mínimo. En contraste con otras tragedias recientes que hemos visto, donde las ruedas de prensa oficiales se mantuvieron al mínimo. Por último, creo que vale la pena destacar que el accidente ocurrió durante el cierre del gobierno de los Estados Unidos, lo que significó que, durante las primeras semanas de la investigación, el personal de la NTSB estuvo haciendo todo este trabajo vital sin recibir su salario habitual, lo que hace su labor aún más admirable. Pero, sinceramente, es lo último que cualquiera de nosotros quisiera ver cuando sucesos de esta magnitud golpean a nuestra industria. Espero que esta actualización te haya resultado informativa. Por favor, dinos si tienes alguna pregunta sobre la investigación. ¿Hubo algún punto que se nos haya pasado y que no fuera demasiado especulativo? Déjalo en los comentarios. Mi nombre es Ben Watts. Estás viendo Mentor Now. Que tengas una semana increíble y nos vemos la próxima vez.